Buenas noches, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a hablar de caficultura. Es el rubro que en parte salva a nuestra economía. En los últimos años, si bien hemos tenido enormes dificultades por alcanzar cosechas que hace algunos años nos llevaron a tener números cercanos a los 10 millones de sacos. Pero ¿cómo se está trabajando ahora? ¿Cómo hemos logrado darle valor agregado al aromático hondureño, que es parte de los retos en los cuales sí ha mejorado Honduras? Nos acompañan hoy, en principio saludamos a Mario Suazo, es vicepresidente del Instituto Hondureño del Café, y tenemos también como invitado a un hombre que prestigia Honduras con su producto en el extranjero, en diferentes mercados de la influyente Unión Europea. José Francisco Cuellar. Exactamente. Sí, ¿verdad? Exactamente. Bueno, bienvenidos a ambos. Gracias por estar con nosotros. Primero, Mario, ¿cómo cerramos el año? ¿Cómo se proyectan? ¿Y de qué forma pretenden mantener al café hondureño compitiendo en los grandes mercados del mundo? Bueno, esta cosecha cerró con 6.1 millones de sacos exportados, lo que significó alrededor de 1.200 millones de dólares en divisas. Para la próxima cosecha, que ya arrancó, se proyecta llegar a los 7 millones de sacos. El precio internacional del café está muy bueno actualmente, alrededor de 250 dólares. Y las expectativas es que se mantenga en esa cifra, ¿verdad? Yo creo que el café hondureño ha tenido un avance importante en las últimas 2 décadas en temas de posicionamiento. Ya somos reconocidos en todos los mercados del café como un café de excelente calidad. Obviamente hay grandes retos estructurales y esto no solo es para el café, sino que para cualquier rubro agrícola hay 3 elementos que son claves y tenemos que encontrar soluciones. 1, el financiamiento. 2, la asistencia técnica para ser más productivos y eficientes. Y el tercero, el mercado, para lograr relaciones, como vamos a platicar más adelante, a largo plazo, que permitan precios fuera de la Bolsa de Nueva York y no depender de esas fluctuaciones. Y esas 3 variables, Mario, ¿cuál es la que más les quita el sueño? Bueno, el financiamiento es clave, ¿verdad? Hay un gran problema, primero, porque un gran porcentaje de los productores de café, sobre todo los pequeños, no son bancables, entonces no acceden a créditos en la banca privada y acceden a créditos a través de intermediarios hasta el 60% de tasa de interés. Entonces es un ciclo vicioso donde el productor es un esclavo financiero, ¿verdad? Entonces trabaja para pagar esa explotación financiera. Entonces, eso es un elemento que ya estamos discutiendo con el gobierno, pero hay que buscar alternativas. La presidenta ya dio instrucciones a CAFAN para buscar un producto que puede ser un inicio, un proyecto piloto, que permita a través de Banadesa financiar a pequeños productores, pero el sistema es muy complejo y la banca privada no le gusta asumir el riesgo de invertir en el sector agropecuario. ¿Y esa respuesta del Estado, Mario, ha sido adecuada o la burocracia les termina enredando, y ese es uno de los grandes factores que ha provocado migración del cultivo del café a otras áreas y otros de los Estados Unidos? Bueno, la inestabilidad política de la que venimos es compleja y la situación económica del país. Creo que todavía no hemos logrado concretar alternativas que resuelvan el problema, pero se están discutiendo. Yo creo que todas las partes tenemos que involucrarnos, el sector privado, nosotros como caficultores, la institucionalidad cafetalera y el gobierno, para ir encontrando soluciones en el mediano y largo plazo. Muy bien, ya vamos a seguir con Mario Suazo, que es ejecutivo del Instituto Hondureño del Café, también es productor. Y José Francisco Cuellar, a quien le damos la bienvenida. Es de herencia, es familia ligada a la producción en Santa Bárbara. Mario es en el sector oriental, centro oriental. Bienvenido. Gracias, Francisco. Bueno, gracias, Chendo, y por tu invitación a este prestigioso programa. Sí, soy en familia de Santa Bárbara. Mi familia pues fueron fundadoras de Trinidad y mi familia fueron los primeros que sembraron el primer árbol de café en el departamento de Santa Bárbara. Hemos continuado este legado y creo que es el eje transversal de la economía de nuestros pueblos. Sí, ¿cómo llegó a posicionar su producto
en los mercados europeos? ¿Dónde está ubicado ahora en este momento? Bueno, originalmente, pues, por las dificultades de mercado y de precios locales, nos hemos aventurado en el mundo, buscando oportunidades por una de las bebidas más apetecibles por las personas, y ahora estamos bien posicionados en el centro-este de Europa con nuestros centros de distribución para tostadores y promoción para el café hondureño. ¿Cómo está llegando el café de Honduras? Me refiero en cuanto a preferencias en los mercados europeos. Bueno, nosotros tenemos varias estrategias de mercado, como las adopciones de árboles, club de consumidores, club de tostadores, club de cafeterías, donde el café de Honduras, pues por su calidad, ha repuntado en nombre y en prestigio y por ende en precio. Nosotros ya estamos en categorías de que con nuestros cafés especiales no dependen de un mercado internacional. Nos desligamos de esa esclavitud de mercado de Nueva York, de Bolsa de Nueva York, y ahora pues nuestro café es de mucho prestigio y nosotros no buscamos quien nos compre café. Para nosotros, quien nos compra, que se sienta privilegiado por tener nuestro café. Porque estamos hablando que el café de Honduras es el mejor del mundo, no está dentro de los mejores, contundentemente es el mejor del mundo, y donde nos hemos parado, hemos ganado los primeros lugares y los mejores prestigios para nuestro país, para Honduras, que tiene el mejor café del mundo. ¿Dónde está vendiendo el producto? Nosotros tenemos una distribución en el centro de Europa, en el corazón, en República Checa, donde abastecemos mercados como Polonia, Eslovenia, Eslovaquia, también un poco de Italia. Ahora estamos entrando a Noruega, Dinamarca y Suecia, con café de origen, dándole identidad, rostro e imagen al café hondureño, más el prestigio, ¿verdad? Incluso participamos también en las mejores galerías de arte, por ejemplo en Londres, en Tokio, y ahora el 31 presentamos en una galería de arte nuestro café para INEMA Presidencial, que será subastado como una obra de arte. O sea, tenemos muchas formas de vender café para poderlo hacer, llegar a la rentabilidad y sostenible para seguir avanzando en este rubro, y de la misma manera darle el prestigio al café hondureño de que se lo merece. Honduras, he caminado por el mundo y te lo digo, como el café de Honduras no hay dos. Este es el mejor del mundo y así es, y así lo confirmamos, y así lo confirman mis consumidores en Europa, en Asia, en Norteamérica, y donde nuestro café hondureño llega, lo conquista por su alta calidad. Bueno, ya nos va a contar una historia del uso del café hondureño en los países eslavos. Son muy helados, por cierto. Mario, y José Francisco, uno de los temas que ha dificultado al productor nacional y que puede servir de ejemplo para muchos otros es el encuentro del mercado de forma directa, sin la intermediación, que esto nos ha llevado a problemas históricos, y no solo en el rubro del café, nos ha dificultado en el tema de turismo. Venden ciertos sitios de Honduras como que fueran de otras naciones. Igual ha pasado con el producto nacional. ¿Cómo lo están logrando posesionar en este momento que necesitamos divisa verde o el euro? Bueno, creo que la institucionalidad ha hecho un gran avance, ¿verdad? Primero, en temas de investigación, de asistencia técnica, ¿verdad? En eso creo que Honduras es la envidia de muchos países por esa institucionalidad robusta que tiene. Y como dijo el ingeniero José Francisco, obviamente la calidad intrínseca que hay. Ahora, lo que debemos y lo que se tiene que trabajar más con los productores es que entendamos que los productores de café somos empresarios. Para hacer un negocio sostenible tenemos que ser eficientes. Es un tema también de confianza y tenemos que a lo largo del tiempo mantener la calidad del café, ¿verdad? Entonces muchas veces creemos que podemos engañar a los mercados, ¿verdad? Y por la avaricia de vender
rápido o a un buen precio, mandamos una muestra de muy buena calidad y después mandamos un contenedor con una calidad inferior. Entonces, ¿qué significa? Que es un negocio que se hizo una vez en la vida, ¿verdad? Vendiste un buen café por una vez en la vida. Entonces, tenemos que entender y transmitirle al productor de que esa cultura y esa confianza hay que transmitírsela a los consumidores, ¿verdad? Y además hay muchas potencialidades. Por ejemplo, el 90% del parque cafetero es bajo sombra. Entonces somos productores que trabajamos de forma amigable con el ambiente, que protegemos los recursos naturales. La mayoría de cuencas de agua nacen en nuestros cafetales, ¿verdad? Perdón, Mario, y este elemento que ahora introduce en el diálogo, y me gustaría que intervenga en esto José Francisco, con la Unión Europea, ¿cómo lo han ido saldando? Porque hasta hace algunos días nos tenían contra la pared. Se ha dado una prórroga y van a estar sujetos a revisiones. Y ojo, que perder este mercado es de altísimo riesgo para el productor nacional, porque más allá de lo que compra Estados Unidos, que sigue siendo un mercado a considerar, igual pasa con Asia, pero es mucho más distante el gran mercado del aromático nuestro es Europa. Sí, la Unión Europea representa en su conjunto alrededor de o cercano al 50% de las exportaciones hondureñas. Entonces es fundamental ese mercado para seguir siendo un producto clave en la economía hondureña. Mire, aquí hay varios temas, ¿verdad? Yo creo que el primer problema, y casi nadie lo dice, es que la Unión Europea no ha tenido claridad con esta ley, ¿verdad? Que lo que exige es que el origen, o sea, o los importadores, demuestren que el origen del café viene de zonas que no se han deforestado en los últimos 5 años. Pero la normativa, ha habido muchas discusiones en la Unión Europea y no ha habido claridad hacia los países productores y tampoco han habido o no han considerado que para adaptarnos a esa normativa debemos de invertir muchos recursos porque debemos garantizar trazabilidad. Entonces, por ejemplo, la finca mía y la finca del ingeniero seguro está georreferenciada, sí, ¿verdad? Pero la mayoría de productores no han georreferenciado su finca. Nosotros tenemos un sistema de trazabilidad. Entonces yo le puedo decir, cuando vendo una libra de café, le puedo decir de qué parcela de mi finca llega, ¿verdad? ¿Cuál fue el tratamiento, todo el tratamiento agropecuario que se le dio, ¿verdad? ¿Cómo fue el proceso de beneficiado? Pero todos los productores todavía no están preparados. Entonces ahorita estamos trabajando con el gobierno a través de ICF para definir un mecanismo que nos permita ese sistema de trazabilidad y estar listos para el próximo año y que las exportaciones sigan fluyendo. ¿Ustedes cómo tienen ese manejo y cuál es la exigencia que encuentran en los países miembros de la Unión Europea? Fíjese que nuestro mayor mercado es Europa y también Estados Unidos, Asia, más que todo, pero Europa es nuestro epicentro. Nosotros lideramos una asociación de productores que se llama Procajer, donde tenemos un departamento técnico, donde tiene georreferenciada toda la finca de todos los miembros de la asociación. Y hemos avanzado, creo que estamos listos en un 60-70%. El otro 30-40% no se sabe porque, como dijo el ingeniero acá, tiene toda la razón, Europa solo puso la ley, pero no estructuró la normativa de la ley. Entonces, estamos esperando que sigue después para continuar con lo que falta. Estamos, creo que, listos con toda la georreferenciación, la información, la parte social, la parte también económica, porque lleva una parte... Una inversión. Una inversión. Estamos listos, trabajando duro en eso y creo que no vamos a tener ningún problema como asociación a Procajer y Finca Jerusalén, que es la finca insignia de la asociación, estamos listos. Tenemos un mercado muy amplio y creo que tenemos el apoyo del ICAFE, tenemos muchas visitas en lo que ellos pueden y nosotros ponemos la contraparte, creo que vamos bien. ¿Cuánto café de nuestro país han colocado en los mercados eslavos? Nosotros como asociación estamos colocando alrededor de microlotes, unos 50, 60 microlotes. De presidencial, de especiales andamos como unos 5 o 4 contenedores y de comerciales andamos por lo menos unos 15 a 25 contenedores por cosecha. Eso varía de acuerdo a la producción y hemos ido creciendo en membresía de productores porque lo hemos ido escogiendo de la mejor manera porque tenemos que tener la cultura de cuidar nuestro café porque es nuestra cara y nuestra representación en el exterior y poder sostener y mantener ese prestigio y ser campeones como Honduras, el mejor café del mundo,
tenemos que cuidar el prestigio con cafés de alta calidad. Y aquí es un punto clave, ¿cómo cuidan ese prestigio del café hondureño? Porque de repente la intermediación ha sido el gran enemigo histórico, porque un café que ya se certificó como va la marca Honduras como tal, les puede aparecer otro que también es de Honduras, pero no alcanza los estándares de un café que ya posicionó un mercado. Mire, dentro de nuestra trinchera, que es nuestra asociación de productores y nuestras fincas, hacemos lo mejor porque ese proceso viene desde la finca, desde la selección de la variedad, desde la altura, análisis de suelo, la floración. Es todo un seguimiento hasta ponerlo en el contenedor que sale, ¿verdad? Y luego también ir a descubrir nuevos mercados. Por ejemplo, un café especial que pueda hacer en Eslovaquia no es un especial en China o en Japón, porque la memoria sensorial de cada región del mundo son diferentes. No es lo mismo. ¿Quiénes son los más exigentes, ingeniero? Los que... Todos. No, pero hay algunos, usted es un catador. Sí, soy catador. Y siempre hay aquello de que se encuentra uno en la sociedad, alguien que exige más. Bueno, tenemos un mercado en Finlandia que es extremadamente, Islandia también, que es extremadamente especiales porque ellos no toman café comerciales. Exigen ellos mucho. Tienen de toda la vida o de muchos años atrás han consumido cafés especiales dentro de su memoria sensorial. Por ejemplo, como le digo, no es lo mismo poner un café especial en Polonia que en Taiwán. ¿Por qué? Porque ellos tienen una memoria sensorial, las frutas que han comido, crecieron tomando té, son cafés de variedades con cuerpos más suaves, más dulces. Los países eslavos, pues un café con más carácter, más cuerpo. Entonces, usted tiene que conocer los mercados mundiales para colocar... ¿Qué es un café con más carácter y más cuerpo? Son cafés con más presencia de sabor a café en su paladar y que le llena todo su paladar. Podemos ser así para interpretarlo en lo nuestro, un café fuerte. Hay cafés ligeros que es como que tome agua, ¿verdad? Té. Un té. O hay cafés que tienen más presencia, como si tomara un jugo, un licuado de papaya, digamos. Tal vez eso es exagerado, pero entonces el cuerpo puede ser desde muy ligero como el agua a tener más presencia. Es como... Y la acidez también. Sí, hay algunos mercados que les gusta la acidez alta, otros menor acidez. O cafés más dulces. Por ejemplo, nosotros tenemos mercados que no les gustan los sabores a chocolate, ni dulces, no que sabores más cítricos, ¿verdad? Más dulces a cítricos, más, o sea, son diferentes. Pero los finlandeses sí son complicados. No, fíjense que no, son cafés más achocolatados, que se caracterizan mucho la región de Santa Bárbara y con cuerpo balanceado, y son notas arriba de 85. La clave en el mercado es la consistencia, que año a año se sostenga la calidad y la transparencia. Sí. O sea, si usted, la muestra que manda, que es generalmente una muestra preembarque, la catan y el café que después usted manda en el contenedor es el mismo, pues el mercado va a ir generando esa confianza y va a poder generando relaciones a largo plazo. Pero si no es consistente y un año manda un café de muy buena calidad y otro después de muy baja calidad, pues va a ir perdiendo esas oportunidades. Pero hay muchos ejemplos y hay hay cooperativas, hay productores independientes, hay asociaciones que ya están, que manejan el café con estrictos estándares de calidad y han sostenido estas relaciones y han logrado, como dijo, salirse de la bolsa de Nueva York. No es que dependen, sino que ya fijan precios de acuerdo a la calidad a largo plazo. Podemos plantearlo como una negociación o una colocación directa. Es que mire, le voy a explicar. Nosotros, ¿cómo hemos llegado a estos estándares? Primero nosotros hacemos los negocios con los tostadores y con los dueños de las empresas. Luego viajamos y le ayudamos a promocionar el café con sus consumidores. O sea, el que se tome el café nos conoce. Nosotros como Finca Jerusalén tenemos un grupo de fans de 5,000 consumidores solo en Europa y seguimos creciendo. Consumidores que ellos viajan a mi finca porque también adoptan nuestros árboles de café. Entonces tenemos una relación desde la producción hasta el consumidor, nos conocen todo. Aparte el tostador está en el centro y el dueño de la cafetería. Mi persona ya es la imagen de 4 cafeterías top, una en Austria, una en Eslovenia y una en Eslovaquia y en República Checa, en Praga. Entonces, hemos ido a darle representatividad al café, consistencia y aparte de eso, buscar que el prestigio se mantenga o se supere.
porque para mí la competencia del café hondureño es el café hondureño. Muy bien, vamos a hacer una pausa. Está con nosotros Mario Suazo, vicepresidente del Instituto Hondureño del Café, y José Francisco Cuellar, un productor de café hondureño que prestigia Honduras con sus ventas en el mercado europeo. Ya volvemos. Seguimos esta noche al banquillo. ¿Cómo está la presentación y el respaldo como tal para los productores nuestros? Me hablaba de asociaciones, de cooperativas, incluso de algunos que lo han logrado posesionar el aromático hondureño de forma individual. Pero ¿cómo está la guía? ¿Está apoyando el Estado a través de las instituciones o el crecimiento del rubro a nivel de país terminó siendo un impulso casi que particular? De Honduras nace a inicios del 2000, ¿verdad? Donde se reforma la caficultura, el Instituto del Café se privatiza, se definen esquemas con fideicomiso para tener acceso al financiamiento, pero bueno, de eso ya pasaron 20 años. Yo creo que ya es momento de actualizarse, de reformarse, ¿verdad? Y yo creo que sí hemos encontrado los canales con el gobierno para comenzar a discutir. El viceministro de Caficultura ha sido un enlace para empezar a definir algunos temas, ¿verdad? El gobierno está claro que el sector café debe ser una prioridad para mejorar la economía, para generar más empleos, pero todavía falta, ¿verdad? Falta que eso se concrete en elementos. Hay elementos como la Cancillería también, que está colaborando en muchas embajadas para la promoción, están participando en las ferias, hemos abierto el mercado de China, que tiene un potencial enorme. Entonces yo creo que sí, el gobierno está acompañando, pero falta mucho más por hacer. Pero ahí están sembradas ya las semillitas y debemos de generar esa sociedad, gobierno, sector privado, para que fortalezcamos y potenciemos la calidad que ya tenemos, ¿verdad? Y logremos meter a todos los productores en eso. O sea, casi el 80-90% de las zonas productoras pueden producir cafés de gran calidad, porque la mayoría de las fincas cafetaleras están a más de 1000 metros sobre el nivel del mar. Entonces, con una buena tratamiento agrícola y con una buena post cosecha, podemos producir café de buena calidad, ¿verdad? Pero ya le decía, tenemos la barrera del financiamiento, ¿verdad? Obviamente, si uno corta, por ejemplo, para tener una taza de café especial de arriba de 85 puntos, hay que cortar solo el café rojito. Para eso hay que pagarle mejor al cortero. Entonces, hay condiciones estructurales que todavía no las tienen los productores. Entonces, necesitamos ese capital para que podamos invertir, mejorar la productividad y mejorar la calidad. ¿Y cómo está Taiwán, que me lo mencionó? ¿Les afectó ese cambio que se registró en cuanto a relaciones de Honduras con esta nación asiática, José Francisco? Fíjese que sí, en parte un poco, pero también cuando uno no puede quedarse en las cenizas quejándose, nos han abierto otros espacios. Él estaba comentando acá al ingeniero de que, por ejemplo, venimos de Corea del Sur, donde con sus posibilidades y sus recursos limitados, el departamento consular nos atendió a las mil maravillas. César Padilla pues se portó a la altura, como el doctor Fasquel. Esos dos nos abrieron, esos dos elementos de que tiene el gobierno nos abrieron los espacios de manera fantástica. También simultáneamente teníamos presentación en Madrid con el embajador Marlon Brevé, un gestor por el café hondureño de alto nivel, con Carolina Valerio, haciendo dupla, abriendo nuestros mercados, nuevos mercados en Madrid para el café hondureño, y fue un éxito. Usted puede hablar con el embajador y le puede dar las mejores opiniones. Creo que dentro de las posibilidades del gobierno y de las embajadas, pues lo importante es que nos han abierto los espacios y nosotros pues nos encargamos de lo demás. Creo que falta mucho por hacer, falta más promoción por el café hondureño. Necesitamos darle identidad, rostro y prestigio al café hondureño, que nosotros de hace más de 30 años venimos luchando. Yo desde que me gradué y antes hemos estado trabajando en esto. Nosotros el 31, por ejemplo, de este mes tenemos una presentación en la Galería de Arte más prestigiosa de Praga. Presentamos el café Parainema, que es una variedad hondureña. Lo presentamos como una obra de arte, donde lo vamos a subastar tal cual, como una obra de arte, donde incluso va a estar el presidente de la República Checa, va a estar gente del espectáculo. Usted sabe que hay muchos actores famosos de Hollywood que toman nuestro café,
y también actores de teatro, como políticos y empresarios, y gente que está ligada al mundo del café en Europa va a estar presente en esa galería porque es única en el mundo y es la primera vez en el mundo donde se presenta en una galería de arte un café de un productor y es de Honduras. Bueno, por cierto, en República Checa es que tienen una cerveza muy propia de ellos con café hondureño. ¿Cómo es el proceso? La cerveza, en una discusión que teníamos con algunos consumidores, y entre los consumidores había una muchacha que ella es la dueña de esta empresa Rebel que tiene 700 años de existir. Las empresas en Europa son muy antiguas. Y estábamos discutiendo que en República Checa, ¿qué se tomaba más, la cerveza o el café? Y yo decía que el café, ella que la cerveza. Y yo le dije, hagamos algo, que las dos sean las más tomadas. Mezclémosla. Y hicimos las pruebas por 2-3 meses en República Checa y ahora tenemos una cerveza de café hondureño que lleva mi nombre, que se llama José y con mi rostro. Y se venden 300,000 cervezas al mes, donde se promociona el nombre de Honduras y el café de Honduras. ¿Cómo están involucrando otros actores para no quedarse esto de éxito a nivel de un grupo, sino llevarlo a todo el país? Porque este es uno de los rubros más legítimos que tiene Honduras, por cuanto lo cosechan en El Paraíso, lo cosechan en Santa Bárbara, 15 departamentos y más de 200 bueno, en todo municipios. Honduras son 3 los que no tienen. Sí, lo podemos, son ejemplos de trabajo y los podemos replicar. Por eso en nuestra asociación hay 600 productores de café que los estamos motivando a llegar a ese nivel o a superar ese nivel. ¿Por qué? Porque al final es el café de Honduras que se va a hablar. No es de José Cuellar Fajardo, Francisco Fajardo, que se va a hablar, no que es del café hondureño, porque Honduras para mí somos todos, ¿verdad? Y esa es la gran oportunidad para el café hondureño y tenemos que ir abriendo los espacios para que otros vengan, porque el café de Honduras tenemos que hacerlo multiidentidad y multirostro. Él es productor, usted está colaborando ahora con la caficultura, dando este espacio televisivo para que el pueblo hondureño se dé cuenta de nuestro trabajo, del trabajo del Instituto Hondureño del Café. ¿Por qué? Porque es el rubro en manos de hondureños que más dólares trae este país. Y por eso trabajamos constantemente por el café hondureño. Tenemos un programa que se llama Coffee Fest Honduras Europa, donde yo viajo por toda Europa después de la cosecha, promocionando el café hondureño, dando conferencias y pudiendo hacer los mejores contactos para abrir esos espacios. ¿Cuál es el mejor tiempo, el mejor periodo para promocionar el café hondureño en Europa? Yo viajo agosto, septiembre, octubre y ahorita voy el... ¿Tiempo de frío también? Sí, y luego... Ya viene el frío en Europa. Luego me vengo a la cosecha y seguimos trabajando. Ahora estamos abriendo espacios en Estados Unidos y estamos trabajando. Por ejemplo, nosotros tenemos un actor que nos promociona el café hondureño, que se llama Daniel Radcliffe, de Harry Potter. Él toma el café hondureño, habla del café hondureño y solo falta que consigamos unos recursos para que haga un spot publicitario. ¿Por qué no? No lo puedo hacer como yo, pero como país lo podemos hacer. Sí, dígame usted, si tenemos el mejor café del mundo, ¿por qué no podemos hablar de eso? Si Honduras, pocas cosas destaca. En fútbol no somos tan buenos, en otras cosas. Pero la mejor noticia que genera para este país es que Honduras tiene el mejor café del mundo. Y dígame lo contrario. Y no es mi café. ¿Hasta cuánto se ha logrado vender el producto hondureño? No importando, no necesariamente el suyo, porque sabemos que a nivel de la tasa de la excelencia, Mario, en El Paraíso, vamos a destacar el departamento del Paraíso, donde ustedes tienen también producción. Yo tengo familiares en la zona de las selvas, por parte de mi papá, en la zona de Apalí, de Cedrales, de La Lodosa, donde producen y café de muy buena calidad y certificado de la zona oriental del país, creo que fue de Las Ánimas, sí, donde se vendió una libra de café por casi $200. A través de tasa de excelencia hemos llegado a récord de $130, $140 por libra.
¿verdad? Estos son concursos, ¿verdad?, de promoción y que nos permiten vender estos cafés en cafeterías muy especializadas, pero yo siempre le digo, el paso que hay que dar es lo que ha logrado el ingeniero, de que puedas tener un buen precio de manera sostenible. ¿Qué es un buen precio? $5, $4 la libra, $5, $6, depende, hasta más, ¿verdad? Pero esa sostenibilidad que ya te permite ser rentable y generar ingresos para que tu familia viva dignamente, para que los trabajadores de la finca tengan ingresos dignos, ¿verdad? Entonces, esa simbiosis entre toda la cadena es la clave, ¿verdad? Y eso solo se logra con un trabajo consistente y abriendo esos espacios. Hay que invertir en promoción. El ICAFE, al inicio en el 2000, cuando comenzaba a ir a las ferias, había mucha crítica, ¿verdad? Es que los directivos lo que les gusta es ir a viajar a Estados Unidos, a Europa, a Japón, a Corea, pero es necesario. Colombia, por ejemplo, tiene oficinas permanentes en Nueva York, en Europa, que están haciendo promoción todos los días, pagan para que su café salga en películas, ¿verdad? Entonces, toda esa inversión es algo que se debe de generar, pero no lo puede hacer solo los productores, ¿verdad? Que yo creo que ese es el paso. O sea, el ICAFE y el Fondo Cafetero se financian, el ICAFE con $1 por cada quintal exportado y el Fondo Cafetero con 1.75. Y con eso hay que hacer investigación, asistencia técnica, promoción, infraestructura carretera. Entonces, no ajustan los recursos y ahí es donde el sector privado, el sector exportador, los torrefactores y el gobierno tenemos que encontrar soluciones para inyectar más dinero y podamos seguir avanzando en la caficultura nacional y seguir posicionados entre los primeros lugares a nivel mundial. Por cierto, estamos ya en temporada de corte. Ya. ¿Cómo están con los trabajadores? Que este ha sido otro dolor de cabeza. Muchos que están ligados al sector se quejan que quienes les llevan a recolectar el grano se fueron para Estados Unidos. ¿Cómo van a enfrentar este gran reto? Porque de nada va a servir tener la finca con buen grano si no tenemos quien lo vaya a cortar. Por ejemplo, en el caso de nosotros, como son cafés especiales, la recolección se paga a un precio bastante Es un caso aparte. bueno y tenemos ¿Cuánto es un precio bueno? un equipo. Siempre puede andar 120 la lata o más. Va a depender en el momento que se corta, por ejemplo, el primer corte menos, y ya cuando vienen los cafés de alto nivel, pues se va elevando los precios. Pero es una recolección con mucho cuidado, Sí, cero hojas, nada de palitos. Y aparte de eso, tenemos un equipo de recolectores, porque también eso es parte del proceso, donde están... Es decir, este café, para ponerlo así, no lo corta un trabajador común, ya son personas especializadas. Sí, se les ha dado una capacitación para que entiendan la importancia de una buena recolección. Por ejemplo, nuestros colaboradores viajan conmigo a diferentes partes del mundo para que tomen conciencia de primera mano que un error, un mal manejo nos dificulta, bota una venta. nos dificulta la consistencia del mejor café del mundo, tenemos problemas. Entonces, para mantener ese prestigio tenemos que tener una capacitación desde la base hasta la exportación. Un cuidado muy, muy, muy delicado. Es una bebida, es un alimento, tenés que tratarlo como tal, ¿verdad? Entonces, sí, creo que hemos disminuido en volumen, pero podemos alcanzar mejores estándares de venta buscando las mejores calidades de especialidad. ¿Cómo ¿verdad? van a enfrentar este tema de la falta de mano de obra, Mario? Mire, es un tema repetitivo año con año, ¿verdad? Pero año con año logramos sacar la cosecha. Pero para mí hay dos elementos claves que tenemos que resolver. Uno, las condiciones de los trabajadores. Le voy a dar un ejemplo. En Costa Rica, los corteros de café entran a la seguridad social. Claro. Entonces tienen otros beneficios, además del pago por cortar cada lata. Entonces tenemos que generar condiciones estructurales para que los corteros tengan mejores ingresos y tengan ciertos beneficios. El acceso al Internet en las fincas es clave. Un joven quiere estar en una zona o trabajar en una zona donde hay Internet, por ejemplo, porque quiere estar conectado. Entonces también si mejoramos las infraestructuras locales, los municipios, podemos mantener a la mano de obra en nuestro país. Y lo segundo, y hablábamos extra cámara, el tema de la solidaridad y la organización. Antes en el agro se hablaba mucho de la mano vuelta, que primero iba a trabajar a la finca de uno y el otro iba a la... Entonces, ahora hay mucho egoísmo en muchas zonas, entonces es una competencia entre los mismos productores.
Entonces, como dijo, la competencia no es entre hondureños y entre caficultores hondureños, es con otros países, ¿verdad? Entonces, podríamos en un municipio organizar a toda la mano de obra y como las fincas van madurando parcialmente, podemos organizarnos de tal forma que ataquemos las fincas que están más maduras para que no se caiga ningún grano. Entonces, hay elementos que tenemos que organizarnos. La asociatividad es necesaria. La mayoría de productores somos pequeños, entonces tenemos que estar organizados de cualquier forma, cooperativas, asociaciones, para poder vencer los retos que tiene el día a día de la producción del café. Muy bien, Mario Suazo y José Francisco Cuellar, esta noche al banquillo hacemos una pausa y ya volvemos. Seguimos esta noche al banquillo. José Francisco, ¿a qué mercados aspiran llegar? En este ¿O cuál es el mercado que ustedes lo tienen como el top para posicionar el aromático nuestro? Ahora, pues el mercado a conquistar es Corea del Sur. Corea del Sur, un potencial para cafés especiales y también es un país muy moderno, que va a la vanguardia, que busca cosas nuevas. Igual nosotros dentro de los cafés hacemos, después de lavados, también hacemos naturales, honeys, anaeróbicos y otros tipos de procesos que son atractivos. Y creo que es un mercado muy innovador y de que le gustan lo especial, lo bueno. Y creo que ahora mismo estamos trabajando muy fuerte para poder penetrar de manera exitosa al mercado de Corea del Sur. ¿Qué pasó, Mario, con el mercado árabe? Se habló mucho hace un tiempo atrás de buscar llegar con el producto nuestro a los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, que son también esos mercados que están ahí en el mapa mundial como grandes potencias emergentes. No, y compran, claro, esos mercados buscan productos de lujo muchas veces, ¿verdad? Entonces los cafés más finos, ¿verdad? Obviamente hay barreras culturales que tenemos que vencer y eso es parte del conocimiento, ¿verdad? Por eso hay que viajar, entender cuáles son los gustos, cuáles son las formas de hacer negocios. No es lo mismo hacer negocios con un europeo que con un chino o con un árabe. Entonces todos esos elementos requieren inteligencia de mercado, ¿verdad? Que ahí es donde se ocupan más recursos para que el gobierno o la institucionalidad pueda estar en esos mercados, conocerlos, saber qué quieren, de qué forma se trata, cómo se cierran los negocios y después, insisto, ser transparentes para que esos negocios se alarguen a lo largo del tiempo. Porque de nada sirve vender un año a muy buen precio y al año siguiente el cliente ya no te quiere comprar. Aquí es el tema de la consistencia, por aquello de que hoy vendí y cruza los brazos, pensando que el siguiente periodo será igual. Y que va a ser igual, entonces ya logró vender a $10 y que el otro año va a volver a vender a lo mismo. Y si no mantiene esa calidad y la consistencia, pierde el mercado. Que esto pasa mucho con cierto sector de la sociedad hondureña, que terminamos siendo conformistas. ¿Cómo cambiar ese chip para volvernos competitivos? O sea, hay que entender el mundo en el que vivimos, un mundo globalizado y altamente competitivo. O sea, el productor de café de Honduras no está compitiendo con el vecino, está compitiendo con el de Colombia, con el de India, con el de Brasil. Entonces tenemos que entender esa dinámica, vernos como empresarios, entender que hay que ser eficientes, que hay que ser eficaces, que hay que mostrar y conectar al consumidor con emociones, como ya lo explicó el ingeniero, ¿verdad? De cómo miran una cara y entienden que es un productor, que le costó trabajo producir esa tacita de café, traer sentimientos, ¿verdad? Cuando uno piensa en café, se acuerda de su abuela, de su abuelo, aquellas mañanas en el pueblo. Entonces, cómo conectar al consumidor con el productor. Y lo otro importante es que el consumidor en estos mercados tiene cada vez más conciencia. Entonces quiere un productor que produce de forma amigable con el ambiente, quiere un productor que le paga bien a sus empleados, quiere un productor, entonces quiere justicia, ¿verdad? Entonces también cómo los productores nos conectamos directamente con el consumidor para hacerle conciencia a ese importador, a ese intermediario, a ese tostador, que es necesario pagarnos un precio justo para que el consumidor también le siga comprando y pague más también por el café en el destino. Ustedes a nivel de la colocación del producto en estos mercados, ¿dónde esperan mejorar para que en el caso de los países árabes que compran, como dice Mario, excelencia, aprovechen ya el posicionamiento que han logrado en otros mercados? Sí, sí, nosotros tenemos, por ejemplo, un mercado muy amplio en Pakistán, en Egipto, y lo que dice el ingeniero Suazo, toda la razón. Son diferentes culturas, diferentes formas de manejarse.
como persona, con el diálogo y con otros tipos de cortesías para hacer el negocio. Es muy interesante pues, conocer todos los sectores consumidores en el mundo. Ellos toman otras calidades, otros procesos que de los diferentes países. Nosotros, la estrategia que hemos montado como asociación y como productores es que hemos llegado a los países consumidores y a los países que nos compran y nos hemos hecho muy amigos y parte de la familia de los tostadores y de los empresarios, donde también nos hemos incrustado como socios de sus empresas. Por ejemplo, ahorita tenemos una empresa que se llama Rainforest Import, que está en República Checa, y tiene la sede en Praga. Es un grupo de 25 tostadores, pero donde nosotros como parte productora y exportadora somos socios de ellos. O sea que también ya nos estamos convirtiendo parte de los países consumidores, pero incrustándonos también como empresarios y como representando a los productores de café de nuestro país. Entonces, esa es la manera de poder conocer y explorar esos mercados, de tener un conocimiento total de esas regiones. Es como ellos vienen a mi finca, por ejemplo, en cosecha. En enero yo los tengo a mis consumidores, a tostadores, por 15 días hasta por un mes, conociendo cómo estamos preparando su café, cómo se lo estamos recolectando, cómo se lo beneficiamos, cómo está secado, temperaturas y tiempos de secado, etcétera, etcétera. Pruebas de catación, apartado de microlotes, conociendo otros productores, otras experiencias, escudriñando nuestro país. Entonces, prácticamente el café es la ventana de Honduras al mundo. El tema de ambos tienen producción en zonas fronterizas del contrabando, lo han logrado controlar en parte. Sabemos que esto es bien difícil, sobre todo por aquello de que en el caso de Guatemala, sobre todo Guatemala, Santa Bárbara quizás lo experimenta más, el paraíso es más controlado. El hecho de que no se lleven ciertos productos de buena calidad y después no se oferte como hondureño, sino que como guatemalteco. Bueno, mire, el tema del contrabando es complejo. Uno, porque a veces el contrabando del café puede estar ligado a actividades ilícitas, al narcotráfico. Entonces usan el café como vehículo, ¿verdad? Otro problema que pasaba antes eran los diferenciales. Además del precio de la Bolsa de Nueva York, cada país tiene un precio por su calidad, por su prestigio. Entonces, hace muchos años Honduras tenía diferenciales negativos. Entonces, Honduras vendía el precio de la bolsa menos 10, menos 20, menos 30 dólares. Esos diferenciales actualmente son positivos y están similares a los de Guatemala. Entonces, antes, claro, era mejor llevar el café hondureño a Guatemala porque solo venderlo como café guatemalteco ya te daba un diferencial de 40, 50 dólares arriba de bolsa. Entonces, eso ya se ha equiparado, somos mucho más competitivos y el que produce un café de excelente calidad en Honduras no necesita venderlo como café guatemalteco, nicaragüense, salvadoreño, colombiano, sino que como café hondureño, porque ya tiene un reconocimiento internacional, ¿verdad? Entonces, es un tema complejo. En los últimos años hemos detectado una disminución del contrabando, tanto a Nicaragua como a Guatemala, pero las condiciones anuales pueden cambiar. ¿Cómo se logró superar, Francisco Mario, el tema de el desprestigio que en parte se pudo poner al producto nacional cuando se han enviado en el pasado producto nuestro a Europa y han detectado droga en los envíos? No, es que ese es un problema regional, ¿verdad? Yo creo que muchas veces aquí los medios de comunicación quieren satanizar al país, pero los países de la región somos, la droga transita por todos los países. Un momentito, no los medios de comunicación como tal, nosotros nos encargamos de transmitirle a la audiencia de que un producto que salió de Honduras y no sabemos cómo se contaminó en el camino, pero uno en mil. Apareció mire, le puedo hablar de ese tema que es un tema muy sensible y yo sé qué es lo que quiere decirle el ingeniero y tiene razón. Mire, Honduras es un país muy sano. La parte de café de Honduras en su mayoría venimos de generación entre generación y nos conocemos todos. ¿Qué pasa? Que nuestros contenedores
transitan por Dominicana, por Canal de Panamá y por Colombia. Y no quiero acusar a nadie ni señalar a nadie, pero hay países que compiten con nuestras calidades y les estamos ganando la partida en los grandes países consumidores que nos han vacunado con ese tipo de sustancias nuestros contenedores para desprestigiar el café hondureño. Porque existimos en este país. El sector café es muy noble, muy honrado y muy decente para llegar a esos ilícitos, pero sí tenemos claro que en el trayecto nos han contaminado muy poco, pero han logrado, por ejemplo, cuando estábamos ganando la batalla en Italia, con los cafés hondureños apareció algo. En un país de Europa también apareció. Entonces, mire, yo exporto café, él también. Nosotros cuando despachamos un contenedor es revisado por las autoridades, por fuera, por dentro, por un montón de secretarías, SENASA, sale limpio. ¿Qué pasa? En el trayecto hay países que compiten con nosotros y que sabemos que son desleales y es una competencia desleal que nos han hecho, pero no ha pasado nada. ¿Por qué? Porque los contenedores siempre vienen de personas con alto prestigio y con una comprobación de que están en lo correcto y que se han dado cuenta que en el camino han sido contaminados. Muy bien, vamos a ir a una pausa. José Francisco Cuellar es productor y exportador de Santa Bárbara, y Mario Suazo, vicepresidente del Instituto Hondureño del Café, aquí en Al Banquillo. Ya volvemos. Seguimos esta noche al Banquillo. Bueno, tema de los accesos a las fincas, porque hemos hablado ya lo que prestigia, lo que es un proyecto final que le trae mucho prestigio a Honduras, que genera divisas, pero este es un proceso complejo de todo un año. Los caminos, llegar a extraer el grano es un dolor de cabeza observando cómo están estas vías terciarias. No sé cómo está Santa Bárbara, cómo está el Paraíso, porque muchos de nosotros viajamos y solo vamos a la ciudad y nos tomamos el café ya en una cafetería, en una venta especial, en una comida, en un restaurante, etcétera. Pero no sabemos del sacrificio, de dónde lo sacan, cómo estamos. Bueno, mire, el fondo cafetero, y yo quiero destacar siempre esto, o sea, creo que somos el único sector que pone su dinero para reparar las vías por las que circulan todos los hondureños y todas las hondureñas de esas zonas rurales, ¿verdad? Pero con los recursos que tiene el fondo, atendemos alrededor de 10.000 kilómetros anuales y no es suficiente. Y ¿verdad? están llegando a todos, o llegando a los sectores, no. Se tiene que ir priorizando. No, pero de todos los productores sin distingo, porque hubo hace un tiempo atrás que se denunció, Mario, que los recursos de los productores solo iban a las fincas de los poderosos, de los que estaban aquí en Tegucigalpa. Mira, hay un tema de veeduría social bien importante, porque las organizaciones gremiales que están en cada municipio son las que discuten hacia dónde se canalizan los fondos para ir reparando ciertas vías, ¿verdad? Entonces se reúnen líderes de diferentes organizaciones y tienen que debatir hasta llegar a un consenso, ¿verdad? Y también se está trabajando con el Fondo Cafetero para reunir productores en ciertas zonas e ir haciendo un mapeo de todas las necesidades para tratar de irlas evacuando año con año. El otro problema es que muchas de este trabajo que hacemos no son soluciones permanentes, ¿verdad? O sea, raspamos la calle, la habilitamos para la cosecha, pero después llegan periodos de lluvia, vuelven a dañarse. Entonces, la inversión que se tiene que hacer ya para tener soluciones permanentes que nos permitan hacer las cunetas, puentes, etcétera, es grandísima. Yo quisiera destacar también la visión de la presidenta de aumentar el recurso de las municipalidades con los caminos productivos, pero igual no es suficiente. Entonces, aquí hay que ver, ¿verdad? La corrupción ha sido un lastre para esto, porque el gobierno históricamente, INSEP, un montón de... siempre ha dado, metido recursos, pero son carreteras que al final no se terminan ejecutando, ¿verdad? Entonces ahí donde la población tenemos que tener una veeduría social, tanto para que los recursos del Fondo Cafetero se inviertan correctamente como los recursos gubernamentales. Pero hay que ir pensando en ya soluciones permanentes para que no tengamos que año con año estar reparando las mismas vías de acceso. Santa Bárbara, ¿cómo está? Fíjense que después de los huracanes Mitch y después de Eta y Iota, pues casi todas las zonas quedaron vulnerables. Pues dentro de lo que cabe, pues nos han asistido.
tenemos muchas lluvias, de repente las reparaciones o el mantenimiento no es el adecuado, pero dentro de lo que cabe está un trabajo regular, ¿verdad? Los accesos son entre malos y buenos, pero ahí está, se está trabajando, hay mucha maquinaria que, por ejemplo, en la zona de Trinidad, la zona más productiva pues va a ser asistida en este momento. Dicen que tienen un proyecto incluso de pavimentación, pero sí, las calles después de los huracanes quedaron vulnerables y creo que el Fondo Cafetero no es suficiente para atender tanta finca, tantos productores de café, y sería muy interesante de que el gobierno buscara los mecanismos para tener las mejores carreteras, porque estamos hablando del rubro que más dólares trae al país. Y la regeneración de fincas, cómo se ha ido trabajando por aquello que se bajó en la producción, porque muchos prefirieron ir a otros rubros que les generaban mayor rentabilidad, y otros es el tema de las herencias, de las generaciones, que ahora muchos se van por la tecnología y ya no quieren estar en el campo, porque estar en la finca a la hora de la verdad se sufre porque llueve, el traslado del grano al beneficio es complicado. Bueno, solo el que no ha vivido esto no conoce. Sí, mire, no ha habido relevo generacional, ese es uno de los primeros puntos. Segundo, cambio climático. Por ejemplo, antes teníamos parque cafetero de 600 a 800 metros, ya no existe por cambio de clima, tenemos veranos más intensos, más calurosos. Ese es un punto. Otro punto es de que ese relevo generacional, para meterte a esto tienes que tener pasión, una pasión por lo que haces, por lo que amás, tenés que amar el café y tenés que haber nacido en eso. Otros que nacen en esto y cambian porque se vienen a las universidades, se vienen a la ciudad, y el café no ha sido rentable para ser un atractivo para dedicarse al lleno con esto. En nuestro caso, pues hemos tenido que ingeniar y buscar la forma de cómo hacer rentable el café. Es una lucha no de un año, nuestros logros es un trabajo de más de 20 años, pero viéndolo de retrospectiva, son 3 generaciones que están atrás de mí. Soy cuarta. Entonces, hemos ido luchando y viendo los nichos, las oportunidades de negocio, porque en esto no solo tenés que ser productor de café. Aparte de ser productor de café, tenés que tener pasión por esto. Después tenés que ser con una visión empresarial. Tenés que tener una visión de mercado, de mercadear, y tener claro de que estás en un país privilegiado y que cuando tenés la oportunidad de probar diferentes cafés del mundo y decir, como este café no encuentro otro, y es hondureño. Entonces, por eso yo le digo con propiedad, mi estimado amigo, que Honduras tiene el mejor café del mundo. Fácil, porque yo he probado café de todos los países productores del mundo en mesas de catación con especialistas de muy alto nivel. Lo hemos comprobado, está claro. Y, lógicamente hay mucho trabajo que hacer, la consistencia, creo que es muy importante el trabajo en las cooperativas y asociaciones, porque es donde está el espíritu del productor. No es que hable mal de los intermediarios, pero donde está el espíritu del productor, pero dependiendo la dirección de la cooperativa, la dirección de la asociación, con las metas y las visiones de país y a dónde queremos posesionarnos. Aquí punto clave radica en la planificación. Sí. Porque porque somos muy dados a veces a la improvisación, y eso nos puede dar hoy un buen impulso, pero mañana puede ser fracaso. Hay que romper el molde. Si nosotros seguimos produciendo como producían nuestros abuelos, ¿verdad? Vendiendo con cualquier calidad y vendiendo al intermediario, no vamos a ser rentables, ¿verdad? Entonces tenemos que hacer las cosas diferentes, tenemos que entender que somos empresarios de la caficultura, no importa si tiene una manzana, 10, 100 o 1000, ¿verdad? Somos empresarios, tenemos que manejar un negocio, hay que conocer el mercado, hay que conocer el proceso, y después, obviamente, hay grandes retos como país estructurales, lo planteé en el inicio, financiamiento, mejorar mucho más todavía el tema de asistencia técnica también para adaptarse a retos como el cambio climático. Riego, por ejemplo, es un tema que todavía es un reto
aquí la caficultura bajo riego aumenta productividad, pero para eso se requiere inversión, y el tema de mercado. Vamos por el buen camino, necesitamos seguir trabajando de la mano, el productor asociarse, organizarse y después buscar esas soluciones. Tenemos ese reto también como dirigentes gremiales de hablar con el gobierno para buscar soluciones a mediano y largo plazo. Mario Suazo, vicepresidente del Instituto Hondureño del Café, y José Francisco Cuellar, productor y exportador de aromático hondureño, esta noche en Al Banquillo. Por su sintonía, muchas gracias.